A ver, en materia de pobreza por ingresos, el hecho de que los hogares que justamente su tamaño, donde hay más niños, más pobres, donde justamente la situación es de mayor vulnerabilidad, el haber reducido la cantidad de ingresos por perceptor, ya sea porque bajó el salario real, porque la inflación la golpeó, o por haber perdido el trabajo o aumentado la subocupación horaria, disminuyó su cantidad de trabajo, por uno u otro motivo entraron menos ingresos. Distribuidos entre toda la población del hogar, obviamente son los hogares con niños los más afectados, los más vulnerables, en un contexto en donde golpeó la inflación y la recesión. Primero la inflación en el primer semestre y en el segundo una situación más recesiva. Salvia, más allá de poner en la agenda pública pobreza cero, ¿usted cree que el gobierno de Mauricio Macri tomó adecuadas políticas públicas para reducir la pobreza? A ver, yo creo que el planteo no fue efectivamente cómo reducir la pobreza en este año. El planteo habría, para mí, desde el punto de vista del lector político-económico de la situación, se planteó cómo salir de una situación de estancamiento económico, de variables macroeconómicas que estaban desequilibradas, y lo que creo que ocurrió, de un proceso inflacionario que estaba contenido, y lo que sí ocurrió fue que después podrán evaluar los analistas si fueron buenas o malas las políticas. Pero lo que es cierto, que no se apuntó a resolver la pobreza en este periodo, sino en todo caso las medidas que uno analiza es a contener la indigencia y la pobreza. Es decir, las mayores medidas sociales que se apuntaron fue a no agravar la situación. Obviamente la situación económica, creo que a nadie puede desconocer, que fue inflacionaria, fuertemente inflacionaria durante el primer periodo, y que también hubo un proceso de estancamiento. Que más allá de que esto se esté revirtiendo o no, son situaciones que efectivamente golpean necesariamente o directamente la pobreza por ingresos. Entonces no podría decirte cuál es la evaluación frente a este primer año de gobierno. Tampoco creo que sea un año de gobierno, que con un año de gobierno uno pueda pensar o evaluar lo que es una situación de pobreza o cuánto cambió o no la pobreza. Creo que son políticas de Estado que no solo se resuelven en un año, ni en una administración, sino que deberíamos pensar en términos de un horizonte de más largo plazo, 15 o 20 años. A lo cual ahí sí uno podría llamar la atención y decir, bueno, tal vez nos está faltando un escenario en donde pensemos políticas de largo plazo, políticas de desarrollo, y que no solamente estemos atendiendo la inclusión. Y si no es este un buen momento para que justamente tal vez convocar este tipo de discusiones, debates, reflexiones. Pero esto es el campo de la política, y en todo caso acá como análisis lo que estamos mostrando es básicamente la situación de pobreza por ingresos se mantiene estructuralmente en los últimos 6-7 años en Argentina, no es un shock de pobreza el que estamos sufriendo el último año, los datos lo muestran, los shocks de pobreza 2001-2002 o inflacionarios del año de 89, 90, 91 están muy lejos del escenario actual. Esta es una crisis como hemos tenido otras, como la de crisis del tequila, como las crisis que tuvimos en el año 2006, 86, 87 en los 80. Lo que ocurre es que cada una de estas crisis siempre nos ubica en un nivel más alto de pobreza. Es decir, cada una de estas crisis elevan la pobreza y siempre nos elevan un poco más. Entonces, bueno, el escenario es este, un escenario histórico en donde Argentina no ha podido resolver un problema que está teniendo estructural, que es que buena parte de su población está quedando afuera de un modelo de desarrollo.